Estuvimos hablando hace poco de Isaías 5, 55, 8 y 9. No sé si se acuerda, ese domingo vimos que los pensamientos de Dios son elevados. Si usted tiene un pensamiento elevado, su camino será elevado. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ese día hablamos que si yo o usted quiere tener un pensamiento elevado, un camino elevado, va a tener que cambiar su pensamiento a un pensamiento elevado. Y si quiero tener un camino elevado, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito? El verso 10 de Isaías 55 lo dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será ¿qué? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello a que la envíe. O sea, solamente la palabra de Dios puede darnos pensamientos elevados, y si tengo pensamiento elevado, mi camino será elevado. Eso lo hablamos hace un par de domingos. Pero el domingo antepasado hablábamos acerca del poder de Dios, del actuar de Dios. El actuar de Dios es sobrenatural, no es natural. Yo tengo un poder o una habilidad natural, pero como Dios se manifiesta de una forma sobrenatural. Entonces, para yo ver el actuar de Dios sobre mi vida, el actuar sobrenatural de Dios sobre mi vida, yo solamente lo voy a hacer a través de su palabra. Salmo 33, 6 dice que por la palabra de Jehová fueron creados los cielos. Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido constituidos el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ese día hablamos que hay gente que lo que tiene es una religión, tiene dogmas, tiene mandamientos de hombre y están llenos de normas humanas, pero no de palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra que sale de la boca de Dios, y Dios va a actuar. Si usted quiere ver el poder de Dios, el actuar de Dios, cómo se manifiesta Dios, Dios lo va a hacer dentro de su palabra. Y le ponía el ejemplo, póngale que este púlpito es el área donde Dios se manifiesta. Entonces Dios no va a hacer nada que esté fuera del marco de su palabra. O sea que yo no puedo esperar la bendición de Dios haciendo negocios negocios chuecos o por debajo de la mesa. Dios va a bendecir, se va a manifestar cuando estoy enmarcado dentro de su palabra. Entonces, aun cuando Dios nos habla, Dios va a darnos su palabra, nos va a dirigir, y siempre lo va a hacer dentro del marco de su palabra. Hicimos una pregunta ese día: ¿cómo identifico la voz de Dios? ¿Cómo sé que es Dios? Dios siempre va a hablar su palabra. Dios no va a hablar nada que no haya estado escrito. Y ese día recuerdo, ponía un ejemplo: si había un muchacho o una muchacha que quiere establecer una relación para casarse, la palabra de Dios dice que no puede establecer yugo desigual. Entonces, aunque el muchacho le guste una muchacha que sea muy linda, pero va a ocasionar un yugo desigual, entonces el mover de Dios no está ahí, no es de parte del Señor. Entonces Dios siempre va a actuar dentro del marco, dentro de los límites de su palabra. Le dije que Israel, cuando estaba oprimido, 430 años de esclavitud, dice que el Señor escuchó el gemido de ellos, el clamor de ellos, y se acordó del pacto que tenía con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y dice que Dios llamó a un hombre llamado Moisés, y le dijo: mi pueblo está siendo afligido, y yo he escuchado su gemir. Y dice: y he visto la opresión con que sus exactores los oprimen. Dice: y lo mandó a él a que fuera delante de Faraón para que lo dejara ir. O sea, Dios estaba diciendo: yo voy a sacar a este pueblo. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios al final? Dios hizo lo que había dicho en su palabra, no hizo otra cosa. Yo le digo: yo lo voy a sacar. Y escogió un hombre, Moisés, y al final, después de 10 plagas, Dios lo sacó, porque Dios va a actuar dentro de lo que Él ha dicho. Él no va a hacer otra cosa que esté fuera del contexto de su palabra. Entonces, a través de la palabra dada a Moisés, Dios hizo señales, maravillas en Egipto, y sacó a Israel de Egipto. Recuerda, abrió el mar rojo,
una nube, una columna de nube los guiaba en el día, en la noche una columna de fuego. Cuando ellos querían agua, el Señor hacía sacar agua de una roca. Cuando todas las mañanas el Señor les decía que levantaran por su maná, el pan de cada día estaba ahí. Cuando querían carne, Dios les proveía carne, su ropa no envejecía ni su calzado. Entonces Dios actuó conforme a lo que Él había dicho. Entonces, ¿por qué era importante? ¿Por qué traigo a mención este tema? Porque la importancia de la palabra de Dios sobre nuestra vida. Dios va a hacer lo que Él ha dicho, no va a hacer otra cosa. Hablamos acerca de la labor del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo. Dice San Juan 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que el Espíritu Santo nos va a enseñar cosas y nos va a recordar las palabras de Jesús. Pero también Juan 16, del 13 al 15, dice que cuando venga el Espíritu de verdad, dice que Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que Él tiene, el Padre es mío. Por eso dije que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es recordarnos de las palabras que dijo Jesús. Ahora, ¿cuál es mi trabajo? ¿Cuál es el trabajo suyo? El trabajo de la iglesia es escudriñar las Escrituras, leerla, meditar en ella de día y de noche, deleitarse en la palabra del Señor, es congregarme, es oír la palabra con fe. Entonces, el primer paso para el sobrenatural de Dios, hablamos ese día, era oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Entonces, al oír la palabra de Dios, usted va a conocer su palabra, usted va a conocer a Dios, usted va a conocer lo que Dios ha hablado. Entonces, el primer paso para ver a Dios actuando en su vida es ese. Entonces, tenemos que oír y conocer la palabra de Dios, porque solamente así se va a manifestar lo sobrenatural de Dios. Es ahí donde Dios se va a manifestar. Dios creó los cielos y la tierra por su palabra. ¿Y sabe qué? Así Dios lo va a sanar a usted. Así Dios le va a proveer a usted. Así Dios va a restaurar su familia. Así Dios va a restaurar su matrimonio. Así Dios va a restaurar y va a levantar y va a sanar todo aquello que necesite. Un toque divino, un toque sobrenatural. Entonces, cuando Dios va a actuar en su vida, familia o matrimonio, lo que Dios le va a hacer es darle una palabra. Sí, Dios le va a dar una palabra. Entonces, la palabra es lo primero, pero ¿sabe qué? No es lo único. Vamos a ver, hay gente que tiene mucha palabra, pero no puede ver no ve lo sobrenatural de Dios. La palabra es el principio para ver el actuar sobrenatural de Dios. La palabra es el iniciador de todo lo que Dios va a hacer. Pero se necesita y se requiere otra cosa. Entonces, hablábamos de Mateo 7:24 en adelante. Mateo 7:24 en adelante. El hermano Héctor también hablaba de esto el martes pasado. Dice: cualquiera pues, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, cualquiera pues que me oye estas palabras cualquiera pues que me oye estas palabras y ¿qué? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces el Señor Jesús estaba diciendo que hay dos tipos de cristianos o dos tipos de personas que oyen la palabra. Yo siempre comparo el hermano fulanito y el hermano menganito. El primero, fulanito, es el que oye la palabra. Viene, oye la palabra y dice amén. El segundo oye la palabra también, pero no solamente se queda en oír, sino que se convierte en hacedor o pone la palabra en práctica. Entonces, este segundo, el hermano menganito, el que es hacedor de la palabra, ese es el que va a experimentar el poder sobrenatural de Dios actuando en su vida. Cuando venga la tormenta, cuando venga el problema, va a actuar Dios sobrenaturalmente sobre él para librarlo, para guiarlo y para bendecirlo. ¿Cuántos quieren ser librados, guardados y bendecidos cuando venga la tormenta? La tormenta, si usted se fija, le viene a los dos,
al prudente como al insensato. Todos, y por eso yo siempre recalco, todos estamos exentos a pasar situaciones en la vida, conflictos, problemas económicos, problemas físicos, problemas familiares, pero es necesario que usted tenga una palabra. Entonces, el poder de Dios no solo actúa con oírla, sino que actúa cuando la ponemos en práctica. Yo ponía el ejemplo ese día de Efesios 5, 21 en adelante, donde habla de someteros los unos a los otros. La mujer que quiera ver el poder sobrenatural de Dios, pero si no se somete a su marido, ¿no va a haber? Dígalo, hermana, ¿qué pasa? ¿No va a haber? No vinieron no vinieron las hermanas casadas hoy, ¿verdad? Entonces la palabra es de oírla, no solamente decir amén, sino es de ponerla en práctica. Hey, tranquilo, los hermanos casados dice que si no la ama, también no está cumpliendo. Entonces, amén los hermanos. Vaya, está bien. Vaya, hermanas, aprendan, hombre. Aprendan, hermanas. Y los que se quieren meter esos rollos también aprendan, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, la palabra no solo es para escucharla, no solo es para decir amén. La palabra también es para ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en eso. Dios no se va a manifestar en otra cosa que no sea en su palabra. Entonces, hay mucha gente que sabe mucha Biblia, pero no la pone en práctica. Entonces, ahí no va a haber actividad sobrenatural de Dios. Podrá tener mucho conocimiento, pero hay poca o nula actuación sobrenatural de Dios. ¿Usted quiere lo sobrenatural de Dios? Ponga en práctica la palabra de Dios. A Dios no solo se le oye, a Dios también se le obedece. Entonces, si usted quiere ver a actuar a Dios tal cual es, tal como Él es, comience a oír a Dios. Comience a oír a Dios. Entonces venga, congréguese, traiga su Biblia, cómprese una libreta, un lápiz, un marcador, ponga atención, anote puntos, repáselos en su casa, atesórela en su corazón y busque la manera de ponerlos en práctica. Entonces, cuando usted pone en práctica la palabra de Dios, lo sobrenatural va a venir a su vida. Entonces ese día yo ponía el ejemplo, el que anda buscando para casarse, si sabe que Dios habla acerca del yugo desigual, entonces no va a buscar allá, ahorita que viene la feria, no se va a ir a la feria, ¿verdad? ¿Verdad? No, entonces, porque sabe que eso está fuera de los límites de Dios, está fuera del marco de la palabra de Dios. Dios ha hablado específicamente y entonces, ¿qué hace? Busca a alguien que sean o sea, tengan el mismo pensar, el mismo actuar, la misma fe. Ok, punto. Eso era hablando de lo que habíamos hablado anteriormente. Hoy vamos a actualizar. Ok, entonces, también aquí a principio de año y durante no sé cuánto tiempo hemos hablado acerca de la gracia. Vamos a ver, perdón, antes de seguir, ¿cómo terminamos ese día? Yo le dije ese día, ¿qué relación quiere tener usted con Dios? ¿Como un hijo amado y obediente? ¿O quiere tener una relación como un mulo que necesita un bozal para ser guiado por Dios? Usted puede tener las dos opciones, pero yo le recomiendo que usted mejor sea como un hijo amado, alguien que se sienta amado por Dios y que obedece a Dios no porque tiene miedo al castigo, por temor al castigo, porque temor de algo que le vaya a pasar, sino porque usted sabe que es amado por Dios. Entonces hay gente que está en las iglesias, es cristiano, pero se congrega porque se puede enfermar si no viene. Le puede ir mal en el negocio, lo pueden despedir. Puede que la finca no le produzca como es, ofrenda y trae y da cosas al Señor, pero porque siente miedo de que Dios le dé la espalda. Entonces, así terminamos hablando ese día. Lastimosamente, no me quiero pasar más de una hora predicando, pero entonces a veces tengo que cortar los mensajes. Entonces, hoy es un mensaje consecutivo a los dos que
que le mencioné. También está en YouTube para que usted lo busque, Pensamiento Elevado, Camino Elevado, y el otro se llamaba Oyendo y Obedeciendo. El de hoy, bueno, a esto voy y después le doy el tema. Entonces hemos hablado de gracia, pero de la manera, o sea, tanto usted como yo, cuando entendí la gracia, también hay preguntas que usted se tiene que hacer. Cada vez que usted escucha un mensaje y trae su libreta, usted anote preguntas, cosas que usted no entiende, que usted no comprende, pregúntelas a algún hermano, mándeme un mensaje a mí, porque de esto se trata. Si usted se queda como en las nubes, ¿verdad? La cosa es que usted pueda ir claro de acerca de lo que oye. Entonces, vamos a ver, si todo es por gracia, ¿es necesaria la obediencia? Entonces, el tema de esta noche se llama así: si todo es por, o si es por gracia, es necesaria la obediencia. De eso vamos a hablar esta noche. Entonces, vamos a ver, la respuesta no está en español, no está en inglés, no está en el griego. Recuerda que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero el Antiguo Testamento fue escrito en arameo y en hebreo. Entonces la respuesta está en el hebreo, o sea, en el Antiguo Testamento. Hay una palabra que vamos a ver hoy que se llama Shema. No sé si así se pronuncia, pero se escribe Shema. Entonces, hoy, ¿qué queremos? ¿A qué quiero llegar hoy yo con este mensaje, con esta enseñanza? Que usted y yo podamos entender lo que significaba la obediencia en el Antiguo Testamento. También tenemos que separar la obediencia. Vamos a ver, algunas personas separan la obediencia y la fe. Hay gente que dice: pastor, yo lo voy a hacer por obediencia. Pero otra dice: está bien, pastor, yo lo voy a hacer, aunque no sabe cómo hacerlo, nunca lo ha hecho, pero tiene fe de que lo va a hacer, y lo ha visto y siente en su corazón hacerlo. Tiene la misma visión probablemente que el pastor, o cuando la esposa con el esposo dice: bueno, mi amor y hijo, vamos a irnos por aquí. Y usted lo podrá hacer a regañadientos, lo podrá hacer sin entenderlo, pero cuando usted dice: bueno, si él lo dice, yo lo voy a hacer porque yo sé que él tiene lo mejor para mí. Entonces hay otras personas que dicen: yo lo hago por obediencia, pero cuando le dicen eso, usted ya sabe que lo hace no de muy buenas ganas, sabe que lo hace como que lleva los pies arrastrados, ¿verdad? Entonces, dos cosas, no podemos separar la fe y la obediencia. Entonces, primero lo que vamos a hacer es desaprender el concepto que tenemos de obediencia. Lo segundo que vamos a hacer es saber que la salvación es el motor, y el Shema, ya vamos a ver qué es esta palabra Shema, es el fruto, no al revés. También vamos a ver en el ejemplo de Abraham y de Noé, porque su obediencia, vamos a ver cómo era su obediencia. Su obediencia no era el cumplimiento a reglas, sino era la evidencia, oiga esto, era la evidencia de que algo había ocurrido dentro de ellos. Entonces, vamos al primer punto, desaprendiendo qué es obediencia. En su imagen mental, para usted, cuando escucha la palabra obedecer, ¿qué se le viene en la mente? Participen. Orden, ¿qué más? Sumisión, ¿qué más? ¿Está bien? Reglas, ¿qué más? Bien, mire, yo que tengo reglas, cuando usted escucha la palabra obedecer, reglas, autoridad, consecuencias si no lo hago. Un niño puede decir: si no obedezco hay castigo. El niño sabe que si no hace la tarea, ya sabe que si se queda, ya sabe. Igual que el empleado, que si no cumple, míreme, va para afuera, ¿verdad? Entonces, se pueden decir más cosas de los conceptos que nosotros tenemos como obediencia, nosotros en esta parte de la tierra. Porque recuerde, la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo, son culturas diferentes, y nosotros en general este probablemente sea el concepto que tengamos de obediencia, cosas que tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, viene una consecuencia. O sea, nosotros no entendemos una acción externa motivada por una presión externa. Yo hago porque la presión me dice que si no lo hago me van a echar del trabajo, pero yo necesito el trabajo. Entonces, en el hebreo, la palabra obediencia es la palabra Shema. Shema.
vamos a ver, no significa solo obedecer. Significa, oiga, si quiere escribir, ponga Shema, escríbalo así. Shema no significa solo obedecer. Significa, y póngalo en mayúscula, escuchar de una manera que produce acción. Escuchar de una manera que produce acción. No solo significa obedecer, significa escuchar de una manera que produce acción. Entonces, en el mundo hebreo, escuchar y obedecer es una sola cosa. Ahora mi pregunta, si en Mateo 7:24 Jesús dice, aquel que oye mis palabras y las hace, ¿por qué el Señor no juntó en una sola palabra? Porque recuerde que el Señor sabía el propósito, y Él también, recuerde que el Antiguo Testamento era solo para los judíos. Pero también Él con su venida y con su sangre dice que el velo fue roto, y que donde había una división, Dios hizo de dos pueblos uno solo, judíos y gentiles. Y nosotros somos gentiles, ¿verdad? Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento no era para nosotros. Nosotros estábamos fuera, destituidos de la ciudadanía del reino, estábamos lejos de las promesas, estábamos sin Dios, sin Cristo, estábamos sin esperanza, dice Efesios capítulo 2. Yo le recomiendo que lea que Efesios capítulo 11 en adelante, capítulo 2 del versículo 11 en adelante, donde habla cuál era nuestra condición. Si no hubiera venido Cristo, no tendríamos promesas, no tendríamos esperanza, no tendríamos todo lo que hoy disfrutamos. Entonces, para el hebreo, escuchar y obedecer es una sola cosa, es la palabra Shema, escuchar y obedecer. Entonces, si alguien escuchaba de verdad, la acción era inevitable. Si alguien escuchaba algo, la acción era inevitable. No era una segunda decisión, era parte del mismo acto, obedecer y accionar, escuchar y obedecer. Entonces, un ejemplo donde esta palabra oye, usted la va a ver bastante en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:4. Dice Deuteronomio 6:4, subraya esa palabra oye. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y comienza ahí y comienza a decir, empieza a dar órdenes, empieza a dar instrucciones. Lo que está diciendo en esa palabra oye, como le digo, es escuchar, pero también obedecer. Entonces, cuando alguien dice que escucha a Dios o que escuche la palabra de Dios, vamos a ver, y su vida, cuando alguien dice yo escucho a Dios o yo escucho la palabra de Dios y su vida no cambia, el idioma hebreo tiene una respuesta, o cualquier hebreo tendrá una respuesta muy directa. No, vamos a ver, no está escuchando, o sea, no estás, le podrá decir, no está escuchando, solamente está oyendo sonidos. Es cuando a usted le dicen, alguien le dice, lo leo tal cosa, y usted dice, vaya, pues sí, pero ¿y qué dijo? Escuché que sonidos, pero no. Entonces, esa es la diferencia que nadie nos ha enseñado, que la palabra obedecer para ellos era dos cosas en una sola, era escuchar y accionar, obedecer. Este es el otro ejemplo, el que más todos conocemos y que nos enamoramos de eso, el Deuteronomio 28:1 y 2. Deuteronomio 28:1 y 2. Cualquiera que pueda entrar al Google hoy puede poner el original de Hebreos 28:1 y 2, o donde está la palabra hoy en el Antiguo Testamento, le va a dar un numerito y le va a dar el origen de la palabra, y usted va a encontrar la palabra Shema o Chamá. Dice Deuteronomio 28:1 y 2, acontecerá, si oyeres atentamente, si oyeres atentamente es la palabra Shema, la voz de Jehová tu Dios, para guardar, poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Sí, Shema, la voz de Jehová tu Dios. Entonces, en este primer punto es desaprender la palabra obediencia. La obediencia no solamente es hacer algo porque si no tengo una consecuencia. La palabra Shema o obediencia significa, para el hebreo, significa escuchar de una manera que produzca acción. El segundo punto, la salvación es el motor y el Shema o la obediencia es el fruto de la salvación. No es al revés.
No es primero obedezco y después yo obtengo salvación. Quiero dejar claro, primero es la salvación y después viene el Shema o la obediencia como un fruto. Entonces, aquí hay un error teológico más común que muchas veces produce dos polos o dos peligros que son opuestos. Por ejemplo, el primero, la gente dice, algunos cristianos dicen, yo obedezco para ganarme mi salvación. Yo me voy a ganar mi salvación como obedeciendo a Dios. Voy a cumplir todos los mandamientos, todo lo que Dios dice, todo lo que el pastor dice, todo lo que la iglesia dice, yo lo voy a hacer. Entonces, el otro es que dice, bueno, si ya soy salvo, lo que haga después no importa. Entonces son dos extremos que son peligrosos, ni uno ni lo otro. Entonces, pues, ambos están equivocados y ambos han sido mal entendidos. Creer que la obediencia y la salvación compiten entre sí, no compiten, están en un orden específico y ese orden lo cambia todo. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo acerca de eso. El apóstol Pablo nos indica cuál es el orden. Está en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. ¿Cuál es el orden? Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Colóqueme el verso 8 de nuevo. ¿Qué llega primero? ¿Qué llega primero? ¿Las obras o la gracia? La gracia. Y la gracia trae salvación. El verso 10 dice que las obras vienen después, no para ganar, sino porque pertenece. Colóqueme el verso 10. Dice, porque somos hechuras suyas creados en Cristo. Quiere decir que pertenecemos a Él. Somos hechuras de Él. Por ende, somos pertenencia de Él. La salvación no es una recompensa de tu obediencia. La salvación es el suelo desde el cual crece tu Shema o tu obediencia. Y si usted lo puede ver como un árbol que está plantado, lo que está debajo del árbol, el suelo donde está plantado ese árbol, es la salvación. Y como fruto va a traer obediencia. Entonces imagine un árbol, imagínese, póngale un árbol de naranja, un naranjo. Y alguien le dice, si produce naranja te voy a reconocer como un árbol. Pero vamos a ver, el naranjo produce naranjas porque es un naranjo, no puede producir otra cosa, es su naturaleza. De la misma manera, el Shema o la obediencia no es el precio de la salvación, es la evidencia de que algo real ocurrió en él, es la naturaleza que ha tenido, póngale nosotros, que hemos tenido un encuentro genuino con Dios. Entonces el orden de las cosas, primero viene la salvación y a causa de la salvación viene el escuchar y el obedecer, el escuchar y el obedecer. Entonces primero es la salvación y luego viene la obediencia, el Shema, el escuchar y el obedecer. No es al revés. Primero queremos que la gente obedezca, que la gente cambie, que la gente se vista como se debe vestir la gente de iglesia, que las mujeres pongan la falda hasta debajo de las rodillas, que el hombre no venga en short, que no venga en tenis, que se corte el pelo, ¿verdad? Primero va a venir la salvación y la salvación va a traer a su vida el escuchar a Dios y obedecerlo. Tercer punto, como ejemplo, Abraham y Noé. Este es el Shema en acción. Y le dije antes que ellos entendían por obediencia no el cumplimiento de reglas, sino la obediencia en ellos era la evidencia de que algo había ocurrido dentro de ellos. Entonces voy a comenzar por Noé, porque Noé es antes de Abraham. Entonces, Génesis 6:22. Génesis 6:22. Voy a comenzar de atrás para adelante en Noé. Génesis 6:22 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios
le mandó. Pregunta: ¿Noé construyó el arca para ganarse el favor de Dios? Conteste, no importa, no importa su respuesta. Estamos aquí para aprender. ¿Noé construyó el arca para ganarse el favor de Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Que sí o que no? Noé construyó el arca para ganarse el favor de Dios. Ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios. El versículo 6, de ahí del versículo 8, perdón, del capítulo 6 de Génesis. Génesis 6:8. Miren lo que primero pasó. Pero Noé halló gracia es el favor de Dios ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, primero es la gracia. Noé no construyó para merecer. Noé construyó porque creyó. Y creer en el mundo hebreo significa hacer. Creer en el mundo hebreo o en el lenguaje hebreo es hacer. Creer en el lenguaje hebreo es hacer. No sé si me explico hasta ahorita. Aquel se le dio una orden, dice que Noé halló gracia delante del Señor, y el Señor le dijo: hazte un arca, y le dio las dimensiones del arca, le dio las indicaciones de qué madera iba a calafateada, Llega al verso 22 y dice que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le había dicho. Pero ¿qué fue primero? Primero fue el favor. Él construyó porque primero fue la gracia en su vida. Ahora, el ejemplo de Abraham. Génesis capítulo 22. Viene Dios y le pide a Abraham lo más difícil que le pudo haber pedido. Génesis capítulo 22, verso 3. 22:3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Colócame el versículo 1, por favor. Dice: aconteció, antes del verso 3, vamos al 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Verso 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien más amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y el verso 3, el que leímos, dice: y Abraham, ¿qué hizo Abraham? Se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, e Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, vamos a ver. Mire, ve ahí, entre el verso 2, entre la orden de Dios y entre el que él se levantara muy temprano a hacer lo que Dios le dijo, no hubo una negociación de parte de Abraham, no hubo peros de parte de Abraham, no hubo regateos. Dice que escuchó y se levantó. O sea, escuchó y obedeció. Y obedeció. Dice que muy de mañana. Yo hoy viendo esto, ¿sabe? Si hubiese sido yo, póngame el versículo 3, hubiera pasado lo mismo, pero a mí se me hubiera olvidado la leña. ¿Verdad? Como cuando lo mandaban a dejar mandado a usted, pero no quería. Siempre pasaba algo para no hacer lo que pasaba. A mí se me hubiera olvidado la leña. ¿Verdad? Mire, ve. Ok, entonces la pregunta es: ¿por qué Abraham no negoció? Si era su único hijo, al que más amaba, si era el hijo de la promesa que costó tanto tiempo esperar. ¿Por qué? Mire, Hebreos 11, 17 al 19 nos da la respuesta. Hebreos 11, 17 al 19 nos da la respuesta por qué Abraham no puso un pero, no regateó, no negoció, no se puso de alguna manera. Dice Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. 18. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. 19.
¿Por qué Abraham no regateó? ¿Por qué Abraham no titubeó? ¿Por qué Abraham no le dijo nada al Señor? Dice, pensando, oiga, ¿cuál era el corazón de Isaac conforme a aquel que le había hablado? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mire, ve, Abraham no obedeció por miedo al castigo, obedeció por su fe. Su lealtad era activa, era real, que la acción era inevitable para él. Eso es Shamá, no es cumplir reglas. Shamá es la respuesta natural de alguien que su fe es genuina. Shamá es la respuesta natural de alguien cuya fe es genuina. Y mire, la fe es el hilo que une las dos cosas: el escuchar y el actuar. El actuar. Entonces, la gracia es el favor que Dios nos extiende primero. La fe es la lealtad activa que nosotros tenemos. La fe no es un conocimiento intelectual. Y el Shema, o sea, el oír y el obedecer, nos enseña que escuchar de verdad nos produce acción. Entonces, no son tres temas separados, son tres facetas o tres etapas. Primero, una relación con Dios, una alianza entre Dios y nosotros, donde Dios actúa en nuestra vida trayendo salvación por medio de la gracia. ¿Y nosotros qué hacemos? Respondemos a esa salvación con fe, con fidelidad, y eso expresa un Shema que transforma nuestra vida. La pregunta que esta noche yo le quiero hacer a usted: ¿está cumpliendo usted reglas suficientes? La pregunta, vamos a ver, perdón, esta es la pregunta que no le estoy haciendo hoy. ¿Está cumpliendo usted suficientes reglas? La pregunta que yo quiero hacerles, haciéndonos hoy a todos esta noche: ¿está escuchando de verdad? Y si lo está, es porque hay un encuentro genuino con Dios en nuestra vida. Mire, el Shema no es una carga, el escuchar y el obedecer, el actuar no es una carga, es la consecuencia natural de que tenemos fe y que tenemos fidelidad con aquel, lealtad con aquel que nos llamó. Por eso yo le invito, comencé hablando de la palabra, porque es importante de que usted y yo meditemos en la palabra de día y de noche, que la leamos, que la escudriñemos. Es necesario que usted tenga palabra de Dios en su vida. Yo le digo, tengo un versículo favorito, tengo un canto favorito, porque va a haber momentos cuando venga la tormenta que lo único que lo va a levantar, que lo único que va a levantar su ánimo, que lo único que le va a dar fe, es aquella palabra que usted tiene guardada en su corazón y que usted tanto ha creído. Entonces, la próxima vez que usted lea la Biblia, o la próxima vez que usted venga a escuchar un mensaje, una predicación, recuerde que Dios no anda buscando esclavos que sigan sus reglas por miedo. Y mire, esto suena pesado. Dios no anda buscando esclavos que sigan sus reglas por miedo, sino Dios anda buscando hijos que vivan constantemente oyéndolo a Él y poniendo en práctica lo que Él ha dicho, que escuchan y que responden, que demuestran con su vida a quién pertenece. Aquel que escucha a Dios y pone en práctica lo que Dios ha dicho, es alguien que tiene marcada a quién pertenece. Le pertenecemos a Él, somos hechuras suyas, hechos en Cristo Jesús, como decía Pablo en el versículo 11 del capítulo 2. Entonces, por eso no estamos en una religión de reglas, estamos en una relación donde Dios primero extiende su gracia y nosotros respondemos con fidelidad que brota del amor y no del miedo. Por eso primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabe? Nuestra actitud debería ser: yo no obedezco para no ir al infierno, sino que yo obedezco porque pertenezco a alguien que lo dio todo por mí. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿esto qué cambia en la práctica? ¿Sabe? Va a cambiar nuestra oración. Primero va a cambiar nuestra oración, porque ¿sabe qué? Cuando nosotros tenemos una relación con Dios como siendo esclavos de Él, ¿sabe? Nosotros siempre le vamos a pedir mendigando que Dios tenga favores con nosotros.
Y ¿sabe qué? Ese es un Dios distante. Pero ¿sabe qué? Cuando empezamos a orar como alguien que entra a la presencia de su Padre, entra con confianza, con gratitud, con una gratitud real, no como un ritual, ¿sabe? Y ¿sabe qué más hacemos? Le servimos, dejamos de hacer bien para ganar puntos con Él. Ahora empezamos a vivir con integridad porque reflejamos a quién pertenecemos. ¿Sabe? Cuando Dios dice algo, usted sabe a quién le pertenece, y porque pertenece a Él usted lo hace. Oiga esto, cada decisión pequeña que nosotros hoy tomamos se convierte en un acto de lealtad con Él. Ya no es alguien que, muchos de nosotros, muchos cristianos, está como alguien que recibió un ticket, un boleto, como cuando usted se va a montar al bus o cuando se va a montar al avión. Usted tiene un ticket en su mano y está esperando. Y usted está esperando. Ese ticket es la salvación que Dios nos ha dado. Pero muchos están con ese ticket esperando que llegue el momento. ¿Sabe qué? Cuando nosotros tenemos la actitud de hijos, yo le dije, la palabra de Dios nos da identidad. Y la identidad que nos quiere dar Dios es la identidad de hijos. ¿Sabe? Cambia nuestro estatus. Cambia nuestro estatus para siempre. Somos salvos. El ticket es la evidencia, pero nosotros ya somos salvos. Hay gente que tiene el ticket y tiene miedo de perderlo. Por eso hay gente, ¿se pierde la salvación o no? ¿Sabe? La salvación no depende de nosotros, depende de aquel. Pastor, pero si hoy estoy aquí, pero ahorita que viene la feria me voy para allá, me voy a dar una vuelta y después vuelvo. ¿Sabe? Eso revela que usted nunca perteneció a Él. Nunca usted perteneció a Él. Entonces, el entender esto revela que ha cambiado nuestro estatus para siempre. Somos salvos. Y eso, ¿sabe qué? Cuando somos salvos, eso implica nuestra forma de hablar. Implica en la forma como tratamos a los demás, cómo enfrentamos los problemas de la vida. Si bien es cierto, ante los problemas que podemos enfrentar, podemos afligirnos, podemos entristecernos, podemos incluso hasta entrar en depresión, pero no vamos a vivir así. Vamos a pasar un momento, pero nos vamos a levantar porque sabemos que pertenecemos a alguien más, y yo puedo ir confiadamente al trono de la gracia de Dios para acudir por misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Otra cosa, la gracia es el fin de la obligación. Sí, yo quiero que entienda esto, porque la gente piensa que venir a Cristo es que tenemos que seguir un montón de reglas en contra de mi voluntad y lo hago obligado. Ay, no, pero es que me tengo que poner falda larga y vestido, y que me tengo que dejar de maquillar, y que no me puedo poner aritos, y que tengo que andar con pantalón de tela y con camisa manga larga, y que me tengo, ¿verdad? La gracia es el fin de la obligación, pero ¿sabe qué? Es el inicio de una relación. Entonces yo tengo una obligación como con un patrono. Cuando no estoy en la gracia, yo tengo una obligación como un patrono con su empleado, que yo tengo que obedecerlo, y tengo miedo porque si yo no hago como se me ha dicho, se me va a sacar. Cuando yo entiendo todo esto, la gracia, la obligación llega a su fin y inicia una relación. Vuelvo a hacer la pregunta, o leer lo que dije antes. Cuando una persona decide seguir el llamado de Dios, tiene dos opciones: o se comporta como un hijo amado y obediente que interpreta y sigue la voluntad de Dios sin problemas, o puede elegir ser como un mulo que necesita un bozal para ser guiado. ¿Cuál de las dos opciones elige usted? Romanos 8, 14, 17, puede pasar el ministerio de alabanza. Romanos 8, 14 al 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Mire, yo quiero que le agarre el feeling y la onda. Vamos a ver, verso 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos
de que somos, y si hijos también, y si 17, y si hijos también, herederos de Dios y coherederos y si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuánto necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo? Dice que el Espíritu Santo no habla de su propia manera, habla lo que el Hijo se le ha dicho, y el Hijo habla lo que el Padre habla. Yo quiero que se ponga de pie.